Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Vaticano lanza campaña "Cada anciano es tu abuelo", tras apelo del Papa Francisco. La pandemia ha representado una amenaza para las personas mayores y durante el aislamiento muchas se han sentido solas al cumplir las medidas de seguridad para evitar contagiarse. Cari giovani, ciascuno di questi anziani è vostro nonno. Non lasciateli soli, usate la fantasia dell'amore, fare telefonate, videochiamate, inviate messaggi, ascoltateli e dove possibile, nel rispetto delle norme sanitarie, andate anche a trovarli. Es la propuesta del Papa Francisco a los jóvenes y que da origen a la campaña "Cada anciano es tu abuelo". La etiqueta Send Your Hug o Envía tu abrazo es impulsada a través de las plataformas digitales del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Durante el confinamiento, la comunidad de Sant'Egidio y Giovani per la Pace han promovido iniciativas para acompañar a las personas mayores que se puedan sentir más solas. Vai, fammi un sorriso. En questi giorni, parlando con gli anziani, En estos días, hablando con los ancianos, me dicen que están bien, pero durante este periodo se sienten más solos. El hecho de que los llamemos por videollamadas los hace sentir menos solos. Fammi sta foto, vai. Aspetta, è proprio un vero romano. Él es romano y cada vez que hablamos nos reímos mucho. Normalmente hablamos de cosas sencillas. Le cuento que cocinaré pasta con berenjenas y él me da trucos de cocina. Debes cortarlas así. Iniciativas como estas hacen realidad el deseo del Papa Francisco de que el mundo viva un nuevo abrazo entre los jóvenes y las personas mayores. Restauran la Catedral Maronita de Alepo tras haber sido destruida por los yihadistas en la guerra del 2012 y 2013. Los cristianos maronitas de Alepo han recuperado su catedral destruida durante la guerra. Este vídeo, proyectado durante la primera ceremonia oficial, recordó su historia. Fue construida en 1873 y renovada en 1914 sobre otra iglesia que ya existía en el siglo XV. Así se veía por dentro antes de la guerra. Pero la catedral sufrió la misma suerte que los cristianos de Alepo y fue herida profundamente entre 2012 y 2016. Especialmente en el año 2013 los yihadistas se cebaron con ella, intentando borrar todo vestigio cristiano de la zona. Cuando esta zona de la ciudad fue liberada en 2016, un puñado de cristianos celebró la Navidad en este lugar. Ahora, con la ayuda de la Fundación Pontificia ACN y de otras instituciones, la catedral ha sido reconstruida. Y el resultado es impresionante. Cuando ahora vemos la Catedral de San Elías, es un milagro. Es fantástico que brille su antiguo esplendor. Ojalá vuelva a ser el centro de toda la comunidad cristiana como lo fue hasta la angustiosa guerra. Thomas Heine Geldern pidió a los cristianos sirios que entren en la nueva catedral que recen por los miles de benefactores que han permitido financiar estas obras. Una luz de esperanza en un horizonte incierto. Mientras que la herida de esta catedral es la primera que cicatriza, hay otra que necesitará aún mucho tiempo para recuperarse. Antes de la guerra se calculaba que en Alepo había 180.000 cristianos. Ahora se estima que no queden más de 30.000. La restauración de esta catedral maronita representa un nuevo inicio para todos ellos. Les presentamos el segmento Salud Preventiva del COVID-19. En esta ocasión, la vitamina D y la sobrevivencia a la pandemia. Consejos para resistir al COVID-19. Vitamina D y sobrevivencia al COVID-19. Está demostrado que la condición de salud de la persona es fundamental para resistir a una infección por COVID-19.
permíteme darte algunas recomendaciones para que te fortalezcas. Este año, un estudio en Indonesia con 780 pacientes con COVID-19 demostró que quienes tenían niveles normales de vitamina D superaban sin mayores problemas la infección en 93 de cada 100 casos. El sol te regala las cantidades necesarias de vitamina D. Basta exponer tu cara, tus manos y brazos a la luz solar como mínimo unos 15-20 minutos, 3 o 4 días a la semana sin protección solar. Si no puedes salir a tomar el sol y dado que los alimentos aportan muy bajas cantidades de vitamina D, lo mejor es que tomes suplementos. 600 a 1000 unidades internacionales cada día pueden mantener en niveles normales tu cuerpo. Toma el suplemento de preferencia con alimentos preparados con aceite. Ayuda a salvar vidas. Comparte este video con todas las personas que puedas y únete a la campaña Yo venceré al COVID-19. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy tenemos, tomado del capítulo 13 de San Mateo, tenemos la explicación de Jesús a sus discípulos sobre el significado de la parábola de la cizaña y la buena semilla. Es interesante cómo esta explicación sencilla del Maestro nos da a nosotros una claridad de su mensaje. El sembrador es el Hijo del Hombre, la buena semilla es su palabra, campo es el mundo, la cizaña la siembra el mismo demonio. Y dice Jesús que nosotros debemos de permanecer fieles a Él, para que cuando llegue el momento de la cosecha no seamos arrojados como la cizaña al fuego que no termina. Mis queridos hermanos, el llamado del Señor de hoy no es para atemorizarnos, no es para buscarle por miedo a ser quemados, ¿verdad? Entre comillas, en el último día en nuestro ser. No, el llamado de Dios ahora es para que reaccionemos y veamos que lo más importante en todo esto es el amor. El amor es el que nos va a ayudar a nosotros a descubrir la cizaña que está en nuestras vidas. La cizaña de la soberbia, del orgullo, la cizaña del rencor, del resentimiento, la cizaña de la división, la cizaña de la mentira, la cizaña de las apariencias. Hoy el Señor nos invita a irnos despojando de toda esa cizaña que están en nuestras vidas para poder presentarnos en el último día ante su presencia con nuestros frutos, con nuestra semilla germinada, que no es otra más que la palabra de Dios. Que el Señor nos dé la gracia de permanecer fieles a su amor. Que el Señor nos dé la gracia de ser esa buena semilla que da frutos abundantes. Que así sea. Les presentamos un resumen informativo del Salvador, gracias a nuestros hermanos de la UCA Audiovisuales. La ciencia médica sigue buscando la vacuna contra el coronavirus. Hasta el momento, existen 3 potenciales vacunas que están en la fase decisiva de su éxito, y esto puede requerir una espera de hasta 6 meses, según informó la Organización Mundial de la Salud. Desde ya, este organismo ha recomendado a los gobiernos de todos los países a preparar sus planes logísticos, tanto de conservación como de distribución de estas vacunas, para que su aplicación no genere problemas de seguridad y que esta vacuna no se distribuirá hasta tener la certeza de que ofrezca una protección real ante el coronavirus. El Ministerio de Salud, a través de su ministro Francisco Alaví, no ha especificado de cuánto será el seguro de vida para el personal de salud,
que ha fallecido o que está en peligro de muerte a causa del COVID-19. Según palabras del ministro, la reserva del dato se debe a cuestiones de seguridad para las familias que lo recibirán. Sin embargo, sí dio a conocer que este seguro de vida le costará al país $2.5 millones. Las farmacias San Nicolás recibieron una multa de parte de la Defensoría del Consumidor por vender alcohol gel a un precio demasiado alto con respecto al precio regulado. La multa es de $8.212.19, que es el equivalente a 27 salarios mínimos urbanos del sector industria. Estas farmacias vendían el galón de alcohol gel a $48.75, cuando el precio regulado por la Defensoría es de $18.10. Mari Carmen Aponte, diplomática estadounidense y ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, manifestó su preocupación por la forma en que el gobierno de Nayib Bukele ha manejado la pandemia en términos del irrespeto a los derechos humanos y al sistema democrático. Según la norteamericana, el presidente Bukele mostró tendencias autocráticas, a excederse y no tener en mente los derechos civiles, al mismo tiempo que lamentó la política confrontativa que mantiene con los otros órganos del Estado que señaló no pasan desapercibidos por la comunidad internacional. Ante la falta de acciones del gobierno para combatir la pandemia de forma focalizada, los municipios de Sonsonate y Nahuizalco tomaron el ejemplo de otras alcaldías del país y han implementado un plan de búsqueda de personas sospechosas de padecer COVID-19. Hasta el momento, esta acción ha significado la detección de 280 casos sospechosos desde el 13 de julio que iniciaron con esta actividad. Al 26 de julio de 2020, El Salvador reporta 15.109 casos sospechosos de COVID-19, con 1.057 pacientes graves y 497 en estado crítico, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud. En cuanto a decesos, se reportan 10 salvadoreños más con los que se llega a la cantidad de 400 personas que han perdido la vida a causa de este virus. A la fecha, existen 14.630 casos confirmados en el país. Estas son las principales noticias en Estados Unidos, gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está bien en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 justo cuando un laboratorio de Morrisville, en Carolina del Norte, comenzó a fabricar un nuevo prototipo de la misma. El mandatario visitó las instalaciones del Fujifilm Biotechnologies Innovation Center, que se encuentra en las afueras de Raleigh y que comenzará a producir un lote para la compañía Novavax, que es una empresa de Maryland a la que el gobierno le otorgó $1.6 mil millones como parte de un esfuerzo para acelerar el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Por su parte, la vacuna de la empresa Moderna en Florida ya entró en la fase 3, que es la fase final antes de ser aprobada. El vicepresidente Mike Pence, que estuvo de visita en Miami en los laboratorios de Moderna, dijo que se trata de un día histórico para el país. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos tiene el mayor número de infecciones, con más de 4.280.000 casos confirmados y más de 147.000 muertes. En otros temas, el gobierno envió más agentes federales a Portland, en Oregon, donde se mantienen las protestas raciales. El Departamento de Seguridad Nacional informó además que enviaría 50 agentes de aduanas y fronteras para mantener la paz en esa ciudad. Por cierto, el secretario de Justicia William Barr va a testificar el día de hoy, martes, ante el Congreso sobre abuso policial en el país. Y finalmente, el nuevo paquete de ayuda económica impulsado por la administración del presidente Donald Trump podría incluir otro cheque por un monto de $1.200, créditos fiscales para pequeñas empresas y restaurantes y además protección para las personas que están atrasadas en el pago del alquiler de sus viviendas. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América. Y ahora nos vamos a Sudamérica, donde nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, nos ha preparado el siguiente reportaje de lo que acontece desde Lima, Perú, y sus alrededores. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Hoy se celebran 199 años de la independencia del Perú. Comenzó a ser nación independiente. Es la fiesta patria, la más importante de todo el año, y tradicionalmente se va a hacer
lo que se ha hecho siempre, aunque de una manera mucho más discreta, dadas las circunstancias. A las 8 de la mañana, misa en la catedral, presidida por el arzobispo de Lima y primado del Perú, Monseñor Carlos Castillo Matasollo, y el presidente normalmente estaba en la catedral con sus ministros. Este año va a seguir la misa en el Palacio de Gobierno, entonces todo virtualmente, pero se va a hacer lo mismo que otros años, aparte de la misa, el Te Deum. Te Deum es la oración de acción de gracias a Dios por la vida, por las personas, por el Perú. Es las dos palabras primeras de esa oración tradicional de acción de gracias. A ti, oh Dios, te alabamos, que se atribuye a San Ambrosio del siglo IV. Se emplea para dar gracias a Dios por distintas circunstancias y siempre para dar gracias a Dios por el Perú, por sus personajes, por sus personas, por todo. Y después de la misa irá andando desde el Palacio de Gobierno hasta el Congreso el presidente con sus ministros, como 10 minutos. Allí a las 11 en punto dará el mensaje a la nación, que según el primer ministro pues va a tratar 3 puntos fundamentales. Por una parte, la pandemia, cómo afrontarla, distintos medios. Segundo, va a ser también sobre cómo relanzar la economía tan necesaria. Y tercero, las elecciones, que están ya programadas para el 11 de abril, elecciones generales. Bien, pues vamos a seguir con mucho interés todo esto, este gran acontecimiento. Pues hoy el saludo de todos es felices fiestas patrias. Las casas ya están con más banderas que hace unos días. Es decir, un plan de fiesta. No va a haber desfiles, no va a haber grandes shows como otros años. Va a ser todo más discreto, pero siempre con un corazón optimista para sacar adelante este Perú que tanto lo necesita. La Iglesia sigue muy unida a todos los que sufren y sigue trabajando por conseguir plantas de oxígeno. Esto que ya se consiguió, la primera de todas allá en Iquitos, con una campaña fuerte, pues ahora está llevando a cabo en Trujillo, también en Ayacucho, ahí Monseñor Salvador Piñero está apoyándolo mucho, en Tarma, con el lema Respira Perú. Pues es una gran iniciativa que está la Iglesia promoviendo también. La prelatura de Yauyos, Cañete, que está a unos 300 kilómetros, está promoviendo también pues el culto privado. Abre las iglesias para la oración privada y las confesiones. Algo así también la Catedral de Chiclayo. El resto de los templos del Perú están cerrados todavía. La gente clama, quiere comulgar, quiere ir a la misa, pero de momento todavía el señor arzobispo y los obispos en general todavía no han dado permiso. En Yauyos, Cañete, el obispo organizó un curso de actualización teológica online y han participado como 500 sacerdotes desde Canadá hasta Chile. Una buena oportunidad para estudiar más, rejuvenecerse, renovarse también en la teología. Reportó para ABA y para JN19 el padre Manuel Rodríguez Rodríguez. Felices fiestas patrias. Ahora nos vamos a Centroamérica, donde en Guatemala han presentado los protocolos para el transporte público. El transporte público puede convertirse en un foco de contagio de COVID-19. Por eso Honduras, El Salvador y Guatemala decidieron suspender el servicio desde hace más de 4 meses, mientras en Costa Rica y Nicaragua ha seguido funcionando. Sin embargo, se acerca la reapertura gradual de actividades y los encargados del transporte en Guatemala preparan el protocolo de bioseguridad tomando en cuenta la alta demanda de usuarios. Se generaron cabinas de aislamiento para que el piloto que está recibiendo prácticamente la exposición de todos los que suben al bus
esté debidamente resguardado. Es obligatorio el uso de mascarilla para poder ingresar a las unidades del Transmetro y también es obligatorio lo atinente a la desinfección de sus manos, para lo cual en cada una de las estaciones tenemos colocados dispensadores de gel. Eso se complementa con la toma de temperatura de las personas. Las unidades solo podrán funcionar al 50% de su capacidad. No hay otra forma, digamos, de que materialmente pueda cumplirse con la norma de distanciamiento, si no es con este porcentaje de ocupación de la mitad de la capacidad de los buses. Una medida que debe ser vigilada según recomendación del encargado de los derechos humanos del usuario de transporte público en Guatemala. Estén vigilantes de que los autobuses realmente se respete el 50% de ocupación, y no es por molestar, sino simplemente hay que respetar las normas para evitar poner en riesgo la vida y la salud de las personas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Hoy, 28 de julio, la iglesia celebra el Día de Santa María Roseló. Conozcamos su historia. La señora Monleone, desolada y con lágrimas en los ojos, le insistía para que se quedara con ella, y a cambio le ofrecía que a su muerte toda la herencia sería suya. Pero Benedicta Rosello, o Rosello, como también se le conoce, que durante 7 años había cuidado a su esposo paralítico con especial devoción, no estaba dispuesta a sacrificar su vocación religiosa, con la que había soñado desde niña, y ya libre, solicitó su ingreso al convento de las Hijas de Nuestra Señora de las Nieves, comunidad consagrada a la atención de los pobres y desvalidos, ideal que compartía plenamente, pero fue rechazada porque no tenía dinero para pagar la dote que allí se exigía. De regreso hacia su casa, le sorprendió el creciente número de mujeres jóvenes, que deambulaban o dormitaban en los umbrales de las casas, y mientras pensaba sobre la suerte de ellas, se chocó con el obispo de Albizzola, Agustín de Mari, que distraído también miraba el mismo espectáculo, y entonces el prelado, que la conocía desde pequeña, a modo de excusa le dijo que estaba sobrecogido por lo que le sucedía a esas niñas y lamentaba que las autoridades no hicieran nada al respecto. En ese momento Benedicta descubrió que era lo que Dios quería para ella, y entonces le dijo al prelado que estaba dispuesta a encargarse de las muchachas. Sin dudarlo, él aceptó y le ofreció una casa semiabandonada propiedad de su diócesis para albergarlas. Inmediatamente Benedicta puso manos a la obra. Benedicta Rosello, o Rosello, como es el apellido en italiano, Benedicta Rosello de Donne, nacida en Albizzola, Italia, el 27 de mayo de 1811, era la cuarta hija de una familia numerosa y, no obstante su aguda inteligencia, apenas pudo recibir una educación básica, porque pasaba la mayor parte de su tiempo ayudándole a su madre en la atención y cuidado de sus 5 hermanos menores, aunque ello no era obstáculo para cultivar su devoción a la Santísima Virgen y pasar prolongados periodos de oración ante Jesús crucificado. Al cumplir 16 años, ingresó a la orden terciaria franciscana, pero su vocación se vio truncada por la necesidad de que ella contribuyera a la economía familiar. Por eso aceptó el puesto de enfermera y 7 años después, al morir su paciente, el señor Monleone, intentó en vano volver a la vida religiosa, y ahí sucedió el providencial choque con el obispo Agustín de Mari, del que se derivó, el 10 de agosto de 1837, la fundación de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia, orden que se dedicó a rescatar de la calle a las jóvenes abandonadas y a las que habían caído en las garras de la prostitución. Al hacer sus votos de castidad y pobreza, adoptó el nombre de María Josefa, y en su condición de superiora, trabajando con las uñas, pronto abrió varias casas, escuelas, hospitales, y tras serle aprobada la congregación por el gobierno eclesiástico en 1846, se fue extendiendo por toda Italia, dejando como matriz a la Casa de la Providencia de Savona. A continuación,
Abrió una hospedería para seminaristas pobres, luego un seminario y amplió su radio de acción con la liberación de jóvenes africanas esclavizadas por las que pagaba crecidos rescates. Todo ello lo lograba Santa María Josefa Rosello sin tener recursos. A pesar de estar ahogada por las deudas, no dio su brazo a torcer hasta que al morir la señora Monleone le legó su apreciable fortuna con la que pudo pagar todas las acreencias, fundar nuevos establecimientos y enviar a 15 monjas para abrir en Buenos Aires, Argentina, su primera casa en América. Tras 40 años de regentar la orden y con 66 hospicios funcionando, a Santa María Josefa Rosello empezó a fallarle el corazón. Se fue paralizando y murió en Santa Paz el 7 de diciembre de 1880. Fue canonizada por el Papa Pío XII el 12 de junio de 1949. Por eso hoy, 28 de julio, día de su festividad, pidámosle a Santa María Josefa Rosello que nos ayude a encontrar el camino para servirle a Dios. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar las 24 horas en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.